Now to F1, it's the British Grand Prix this weekend, but the build-up is being dominated by the future of Max Verstappen once again. Los grandes campeones no solo se definen por sus títulos, sino por las decisiones que toman cuando el mundo los da por cómodos, acabados o inamovibles. Michael Schumacher ganó 2 campeonatos con Benetton y luego, en uno de los movimientos más arriesgados de la historia, saltó a Ferrari. Le costó 4 años reconstruir el sueño, pero acabó escribiendo una de las epopeyas más legendarias del automovilismo. 5 títulos consecutivos entre 2000 y 2004. Fernando Alonso, tras conquistar la Fórmula 1 con Renault en 2005 y 2006, emprendió un largo peregrinaje hasta aterrizar en Ferrari. No volvió a ganar otro campeonato, pero jamás dejó de pelear. Y hoy en Aston Martin, respaldado ahora por la figura de Adrian Newey, su historia aún no ha terminado. Y luego está el cambio más sonado hasta ahora, Lewis Hamilton, quien después de una era dorada con Mercedes, decidió dar el salto a Ferrari en 2025, impulsado por el desgaste de su escudería desde 2021, y un deseo evidente de cerrar su carrera con fuego y gloria. Pero nada de eso se compara con lo que acaba de revelar Sky Sports F1, una noticia que incendió las redes sociales, que congeló los boxes de media parrilla y que podría cambiar para siempre el destino de Max Verstappen, de Red Bull y de la Fórmula 1 entera. Porque si se confirma lo que ya es un secreto a voces, estamos a punto de ver la mayor implosión estructural de la era moderna, justo cuando la categoría se prepara para su cambio técnico más agresivo en décadas, la revolución reglamentaria de 2026. El piloto más dominante de la actualidad ha decidido cambiar de escudería, y lo que viene es una tormenta que ni Red Bull podrá detener. Quédate, porque analizaremos todas las aristas de lo que podría ser el mayor cambio de colores en el paddock, incluso mayor que el de Hamilton a Ferrari. Gran Premio de Austria, el hogar espiritual de Red Bull, el circuito donde la escudería suele brillar, recibir a sus invitados VIP y recordar al mundo que todavía dominan algo más que las pistas, el espectáculo. Pero esta vez, todo salió mal desde la clasificación. Una bandera amarilla inoportuna en Q3 dejó a los 2 Red Bull fuera de posición. Max Verstappen largaría desde el 7º lugar, obligado a batallar desde el arranque, y como es costumbre, lo hizo. En la primera vuelta, como un depredador acorralado, Max atacó sin tregua, pero en la curva 3 todo cambió. Andrea Kimi Antonelli, el joven novato de Mercedes, llegó pasado de frenada, bloqueó y... Le pegó allí Antonelli a Verstappen. Antonelli venía descontrolado, bloqueando por la parte interna de la pista. Ambos monoplazas terminaron fuera de carrera con daños imposibles de reparar. Un accidente, sí, pero la verdadera sorpresa llegó después. No hubo gritos, no hubo radios furiosos, no hubo reclamos. Max bajó del coche, caminó hacia Antonelli, le habló tranquilo. Luego, frente a las cámaras en el corralito de entrevistas, declaró: Unlucky, I guess. Yeah, I mean, it's what it is. I mean, I spoke quickly to Kimi also. He came even to the hospitality. I mean, yeah, you know, I think every driver has made a mistake like that. You know, no one does that on purpose as well. So for me, that's not a big deal. Perdón, ¿ese es el mismo Max que reventaba la radio por perder una décima? ¿El mismo Max que no toleraba siquiera una parada lenta? Algo había cambiado, y no era su discurso, su mirada, su lenguaje corporal. Todo parecía hablar desde otro lugar. No el del piloto frustrado que siente que el equipo le falla desde 2024, sino el del piloto que ya sabe que su historia con este equipo ha llegado a su fin. Y si observamos bien la escena, incluso su actitud con Antonelli deja un mensaje oculto. Más que recriminarle, parecía instruirlo, casi como un mentor que habla con su futuro compañero de garage. Porque a veces, cuando ya tomaste una decisión, lo que pasa en pista ya no importa tanto. Porque a veces, cuando sabes que tu futuro está sellado, solo te queda sonreír, dejar que el tiempo pase y que el mundo lo descubra por sí solo. Eran las 3:40 de la tarde en México cuando las redes sociales empezaron a arder. Un horario inusual para las noticias de Fórmula 1, pero lo que se publica a las 11:40 p.m. en Italia proviene directamente de Sky Sports F1, no es una simple nota de madrugada, es dinamita. El titular lo decía todo. Mercedes concreta negociaciones con Max Verstappen, el holandés, dispuesto a librarse la próxima temporada. No era un rumor, no era especulación, era una afirmación tajante, publicada por una de las cadenas globales más cercanas al paddock. Recordemos que ellos fueron los primeros en dar la noticia de Hamilton, y específicamente por su filial italiana, que desde hace meses ha estado al tanto de las negociaciones más confidenciales. Y con eso, se cayó el telón. El contrato que unía a Max con Red Bull hasta 2028 ya no es garantía de nada.
porque lo que hasta ahora se sostenía con cláusulas, supuestos y silencios cuidadosamente administrados, acaba de ser derribado con una sola frase. Max Verstappen se prepara para debutar con Mercedes en 2026, y no es casualidad que su llegada coincida con el mayor rediseño técnico en la historia de la categoría. El cambio de regulaciones de 2026 implica no solo una renovación en la pista, sino un nuevo ciclo, y Max lo sabe. Quiere liderarlo desde el asiento más potente disponible. Esto no es solo un movimiento de piloto, es el inicio del fin de una era y el nacimiento de una nueva. La salida de Max Verstappen de Red Bull no se origina en una sola decisión, sino en una cadena de fracturas internas que terminaron por quebrar por completo el ecosistema que lo convirtió en campeón. Todo comenzó con el conflicto que parecía menor, pero que fue la primera chispa, la necesidad de Helmut Marko por sacar a Sergio Pérez, una campaña sorda, persistente, en la que Marko no solo desacreditaba públicamente, sino que erosionaba su posición dentro del equipo. Esa tensión provocó las primeras diferencias de visión entre Marko y Christian Horner, quien, junto a Pierre Bache, propuso diseñar un monoplaza más equilibrado y menos personalizado para Max, una idea que sonaba lógica, pero que para el clan Verstappen fue vista como herejía, porque si algo ha definido la era de Max en Red Bull es que todo ha girado en torno a él, su estilo, sus preferencias, su agresividad natural. Cualquier intento de democratizar la herramienta técnica fue interpretado como un intento de debilitar su dominio, y fue ahí cuando empezaron las verdaderas tensiones. Poco después estalló el escándalo, el caso Horner, una acusación de comportamiento inapropiado lanzada justo antes del arranque de la temporada 2024, y aunque el caso no prosperó en lo legal, lo hizo en lo político. Las filtraciones, el momento en que se desató, la cercanía de la denunciante con Jos Verstappen, todo apuntaba a un intento de remover a Horner desde las sombras. Los impulsores eran claros, el padre de Max y Helmut Marko. Y el resultado fue devastador. La estructura del equipo comenzó a fracturarse. Lo que antes era un bloque unido, ahora se dividía en bandos. Y con eso, empezó el éxodo de talento. Las pérdidas más sensibles no tardaron en llegar. Jonathan Whitley, figura clave en las operaciones en pista, abandonó el equipo. También otra figura clave lo hizo, y fue una bomba. Adrian Newey, el genio detrás del dominio técnico de Red Bull, también se marchaba, y sin ellos, el RB20 quedó sin dirección real, un monoplaza complejo. Ahora, tras la salida de Newey, sin nadie en el equipo técnico que entendiera este monoplaza realmente, dicho equipo empezó a hacer evidentes sus fallos, incluso con Max al volante. 2024 terminó con Max campeón, sí, pero fue el título más precario de su carrera. Cada victoria costaba el triple. Cada fin de semana era una batalla interna, no solo contra sus rivales, sino contra las decisiones técnicas, el clima en el garage, el desorden estratégico, y 2025 fue directamente una caída libre. Red Bull perdió el título de constructores, Max comenzó a perder terreno en el de pilotos, y la gota que derramó el vaso fue el Gran Premio de Austria 2025, su casa, donde quedó no solo fuera de la carrera, sino que también se despidió del campeonato con la serenidad de quien ya sabe que se va. Todo ha quedado claro desde el principio. Max no quería quedarse en un equipo que ya no podía darle lo que necesitaba. La caída de Red Bull era visible, pero el movimiento de Mercedes estaba gestando desde mucho antes. Mientras la estructura de Milton Keynes se fracturaba internamente, Toto Wolff no perdía el tiempo. En cuanto estalló el caso Horner, comenzó el verdadero juego de ajedrez. El director austriaco sabía que el clan Verstappen estaba descontento, Red Bull dividido, asfixiado entre egos enfrentados, una escudería en descomposición, y como todo buen cazador, Toto simplemente esperó a que su presa se acercara sola. Fue entonces cuando comenzaron a verse los primeros signos. Jos Verstappen conversando con Wolff en el hospitality del paddock, con un lenguaje corporal que decía mucho más que cualquier comunicado oficial. Helmut Marko alejándose del centro de decisiones en Red Bull, como si ya preparara su próxima jugada. Y mientras tanto, Max guardando un silencio estratégico. Nunca se pronunció abiertamente, nunca dejó claro si se quedaría o si se iría, pero su lenguaje en las entrevistas, su distancia con Horner y su evidente incomodidad eran una señal inequívoca. El vínculo estaba roto. Toto Wolff, hábil como pocos, no intentó convencer con urgencia, solo se mantuvo cerca. Y lo cierto es que el interés mutuo viene de lejos. Toto siempre admiró a Verstappen como piloto. Durante el duelo por el campeonato con Hamilton, habló del talento brutal del neerlandés con respeto, pero fue a partir de 2023, con el creciente deterioro interno de Red Bull, que el tono cambió, y con la caída de Horner cada vez más cercana y la migración masiva en Milton Keynes en marcha, Wolff olió sangre. Sabía que la figura de Max no iba a quedarse eternamente en un proyecto que ya no tenía ni estabilidad, ni jerarquía, ni dirección técnica. Cuando Lewis Hamilton anunció que dejaba Mercedes para irse a Ferrari, el mundo se paralizó. El 7 veces campeón, el rostro de la era híbrida, el piloto que forjó una dinastía de récords con las flechas plateadas, había decidido cerrar su historia para abrir otra con el cabalino rampante. Muchos lo vieron como un acto de romanticismo, otros como una jugada desesperada para revivir un final de carrera que empezaba a perder brillo. Y aunque el anuncio fue mediático, histórico y emocional, los resultados no han sido los esperados. Ferrari en 2025 no está bien, no ha podido consolidar un coche ganador. Su rendimiento es intermitente, su estrategia aún más, y aunque Hamilton mantiene la motivación, el entorno no lo acompaña.
En contraste, el salto de Verstappen a Mercedes es mucho más frío, más quirúrgico, más devastador. No es un capricho, no es un acto simbólico, es una respuesta precisa a una necesidad competitiva. Si Red Bull ya no me puede dar un coche para ganar, busco quien sí pueda. Y lo que parecía una escudería moribunda, ahora resurge. Mercedes ha tenido un repunte notorio en 2025, con un George Russell que ha sabido tomar el liderazgo ante la salida de Hamilton. Ya no es la joven promesa que busca espacio entre gigantes, ahora es el bastión técnico y estratégico del equipo. Y con el cambio de regulaciones a la vista, todo apunta a que Mercedes está preparando algo muy serio para 2026. Así que mientras Hamilton tomó su decisión con el corazón, Max lo hace con el bisturí. Uno saltó al equipo de sus sueños, el otro saltó a un equipo que puede volverlo invencible. El desplome de Red Bull no empezó con la pérdida de ritmo en pista, sino con la pérdida del poder institucional, y todo comenzó a acelerarse en octubre de 2022, cuando falleció Dietrich Mateschitz, el arquitecto silencioso que mantenía el equilibrio entre los egos de la estructura. Con su ausencia, Helmut Marko encontró vía libre para retomar el control y lo hizo a su manera, atacando a Sergio Pérez, a quien siempre consideró una anomalía dentro del sistema. Desde ese momento, el equipo comenzó a fracturarse. El caso Horner, orquestado según se especula por el propio clan Verstappen, no fue más que una jugada política para reconfigurar el poder. Y lo lograron. Provocaron filtraciones, crearon bandos y se inició la migración masiva de talento más costosa en la historia moderna del equipo. Y con todo el talento técnico fuera, se fue la columna vertebral del desarrollo técnico del monoplaza. El RB20 y luego el RB21 quedaron como un cuerpo sin cerebro. Red Bull dejó de ser una máquina ganadora y se convirtió en un búnker de supervivencia interna. Y en medio de este caos, Jos Verstappen dio la alerta pública. Lo hizo en marzo de 2024, declarando para motorsport.com: estoy realmente decepcionado de que las personas clave estén dejando Red Bull. Ya lo advertí antes, si no mantenían unido al equipo se caería todo. No se trata solo del coche o de las carreras, se trata de que Max esté donde pueda tener un monoplaza competitivo. Si eso deja de ser así, no hay garantías de que se quede. Una frase que dejó entrever que el futuro de su hijo no estaba ligado a ningún contrato, sino a un nivel mínimo de rendimiento competitivo y control interno. Fue entonces cuando salieron a la luz las famosas cláusulas contractuales. La primera se dio a saber en 2024 mientras el caso Horner, cuando se especulaba la posible salida de Marko tras las filtraciones de material incriminatorio. La cláusula de dependencia mutua rezaba: si Helmut Marko es apartado del equipo, Max puede romper su contrato sin penalización alguna, y viceversa. Esto evitó que Marko fuese despedido tras el caso Horner, porque habría activado el efecto dominó de perder a Max, una jugada maestra del clan que consolidó su poder por encima incluso de los accionistas. Pero había más. Ahora no se sabe si tras la ampliación del contrato esa cláusula persistió, pero ahora, durante 2025, se dieron a conocer otras que también aseguran la posible disolución de dicho contrato, y estas son cláusulas de rendimiento. Se filtró que si Max no se encuentra entre los 3 primeros lugares del campeonato de pilotos, al parón veraniego o al final de la temporada, puede alegar que el equipo no le está entregando un monoplaza competitivo, y por lo tanto, activar su salida inmediata rompiendo el contrato formal que lo liga hasta 2028. Estas cláusulas fueron diseñadas, supuestamente, como garantías de excelencia, pero en manos del clan, que ya no confía en el proyecto, se transformaron en válvulas de escape estratégicas. Y esto nos deja con una pregunta incómoda: ¿está Max autosaboteándose? En otras épocas Verstappen había reventado radios, desafiado estrategias, exigido cambios en pista, pero ahora su perfil bajo, su tranquilidad forzada y su falta de reacciones explosivas parecen más síntomas de quien está marcando el reloj de salida, esperando el momento exacto para poder romper el contrato por su lado más débil. El Gran Premio de Austria fue una escena clave. El abandono no solo lo dejó fuera de la carrera, también del campeonato. Y lo que vimos no fue rabia, ni decepción, fue resignación calculada, porque cuando sabes que puedes activar la cláusula en cualquier momento, ya no necesitas ganar todas las carreras, solo necesitas perder en el momento justo. ¿Qué pudo seducir más a Max Verstappen que una escudería construida a medida, que un equipo con el que ganó 4 títulos de pilotos y aún era dominante a sus espaldas? La respuesta, irónicamente, no está en el presente, está en el pasado. Concretamente en 2014, ese fue el año en el que la Fórmula 1 vivió un parteaguas, el inicio de la era híbrida. Un cambio reglamentario tan profundo que borró de un plumazo el dominio anterior y elevó a Mercedes a una posición de supremacía sin precedentes. Mientras otras escuderías intentaban adaptarse, Mercedes ya estaba preparado. Habían desarrollado la unidad de potencia más eficiente, más potente y más fiable del paddock. El resultado, 7 campeonatos consecutivos, y un dominio que no solo aplastó a sus rivales, sino que reescribió las reglas del éxito técnico y organizativo en la categoría. Esa es la verdadera cartera que hoy juega Mercedes, porque en 2026 la Fórmula 1 se enfrentará al cambio reglamentario más agresivo de su historia, nuevas dimensiones de chasis, nuevas regulaciones aerodinámicas y un rediseño total de las unidades de potencia, que deberán integrar combustibles sostenibles, más regeneración eléctrica
aerodinámica y una arquitectura híbrida completamente revisada. Y si hay una escudería que ya demostró jugar con ventaja cuando cambia el tablero, es Mercedes. Red Bull, por su parte, tiene muchas dudas que no ha logrado disipar. Tras romper con Honda, decidieron tomar el control del desarrollo interno de sus motores con Red Bull Powertrains, en asociación con Ford, pero los indicios no son alentadores. El know-how de Honda no fue completamente absorbido. El desarrollo está trazado respecto al cronograma de la FIA, y las preocupaciones internas sobre fiabilidad y rendimiento siguen creciendo. Max lo sabe, y para un piloto que ya tiene 4 campeonatos, el tiempo no es un lujo. No puede permitirse estar en el equipo equivocado en el momento del reinicio. Del otro lado, Mercedes ha aprendido a golpes. Su desastrosa apuesta aerodinámica por el Zero Pod fue un fracaso que lo hizo retroceder 2 años en competitividad, pero también les enseñó a no volver a sobreinnovar sin fiabilidad. Hoy se muestran mucho más conservadores, pero también más enfocados, más cohesionados y más realistas. Max no está apostando por el pasado glorioso de Mercedes, está apostando por el patrón de comportamiento que ya demostró funcionar. Cuando hay cambio de reglas, Mercedes no se adapta, se impone. Mientras el mundo gira los ojos hacia Red Bull, los efectos secundarios del movimiento de Max ya empiezan a sentirse en Mercedes, porque aunque todo parece indicar que la llegada del neerlandés es cuestión de tiempo, hay una figura clave en Brackley que quedó expuesta, vulnerable y peligrosamente prescindible: George Russell. Russell no es un piloto menor, fue el heredero natural del proyecto tras la salida de Hamilton, el chico de casa, el que esperó pacientemente su momento mientras aprendía con Williams, pero ahora su asiento tambalea. No por mal rendimiento, sino porque el horizonte ha cambiado por completo. Durante las últimas semanas, la prensa empezó a presionar. ¿Por qué Mercedes no ha renovado todavía a Russell? Y él, con la serenidad de quien entiende que el juego es más grande que él, admitió públicamente lo que todos sospechaban: sé que no han renovado mi contrato porque están esperando a Max. Una declaración cargada de honestidad y resignación, pero lo más llamativo vino después. Cuando se le preguntó a Toto Wolff, no intentó disimular, ni proteger a su piloto. No habló de lealtad ni de compromisos, ni de que Russell forme parte de un proyecto a largo plazo. Simplemente confirmó lo evidente: sí, seguimos interesados en Max, seguimos hablando. Así, sin anestesia, y con eso quedó claro que George Russell ya no está en el centro de los planes de las flechas plateadas a futuro. Puede terminar la temporada, puede incluso hacerlo bien, pero su asiento está congelado, esperando la firma de Verstappen. Este es el momento donde todos los involucrados empiezan a tensarse por dentro, donde las lealtades se diluyen y cada piloto comienza a mirar de reojo su lugar en la parrilla, porque la llegada de Max no solo reconfigura a Mercedes, deja a Russell al borde del abismo, y peor aún, lo hace con el consentimiento silencioso de su propio jefe. Ahora que todo indica que Max Verstappen se vestirá de negro en 2026, la gran incógnita es: ¿quién será su compañero? Y ahí es donde el panorama se vuelve aún más turbio, porque ni George Russell ni Andrea Kimi Antonelli tienen contratos confirmados a largo plazo con Mercedes. Ambos terminan su vínculo al final de la temporada actual. Ambos serán, técnicamente, agentes libres en pocos meses, y eso convierte la decisión en una moneda lanzada al aire. Por un lado, Russell representa la continuidad, la experiencia y la madurez de un piloto que ha vivido las transiciones duras del equipo, ya conoce el entorno, ya fue compañero de Hamilton, ya sabe lo que es llevar la responsabilidad técnica en un momento de crisis, tiene velocidad, es consistente en clasificación, y aunque su toma de decisiones en carrera ha sido cuestionada en algunas ocasiones, su techo aún no ha sido alcanzado. Además, cuando el coche está a punto, es letal en ritmo de carrera. Por el otro lado está Andrea Kimi Antonelli, el niño prodigio del automovilismo italiano, criado en la cantera de Mercedes, con un talento que muchos comparan con Verstappen en sus inicios, y con una capacidad de adaptación feroz para su edad. Su estilo es agresivo, su trazado natural, su lectura de carrera sorprendente. Lo que le falta es lo único que no puede adquirirse en una temporada: experiencia. Antonelli es rápido, sí, pero aún comete errores de novato, como lo demostró en Austria con su incidente con el propio Max. Y aunque su margen de crecimiento es gigantesco, la pregunta es si estará listo para soportar la presión de correr al lado de un tetracampeón del mundo, en plena reconfiguración de la Fórmula 1. Así que Mercedes tiene frente a sí un dilema casi filosófico: premiar la lealtad, el oficio y la fiabilidad táctica de Russell, o dar el salto generacional definitivo con Antonelli, aún a riesgo de que el binomio con Verstappen se desequilibre por falta de jerarquía interna. Porque lo cierto es que ninguno tiene garantizado el lugar, y si Max llega, él no será quien se adapte a su compañero, será su compañero quien tenga que adaptarse a él. Si todo fuera puramente estratégico, la opción lógica sería George Russell. Junto con Max Verstappen, conformarían la pareja más intimidante de toda la parrilla. 2 pilotos rápidos a una vuelta, 2 perfiles agresivos, 2 máquinas de puntos, una combinación demoledora para cualquier mundial de constructores. Y lo que es más importante, 2 perfiles que ya conocen las estructuras de alto nivel, las presiones del paddock y los fines de semana de fuego cruzado. Pero esa dupla perfecta es, en realidad, la más improbable de todas, porque Max Verstappen y George Russell no se quieren. La tensión entre ambos es pública y notoria desde el Gran Premio de Azerbaiyán 2023, donde Russell intentó un sobrepaso agresivo en la curva 2 durante la carrera sprint, que resultó en un contacto que dañó el RB19.
Tras la carrera, Max fue directo con sus palabras. Espero que la próxima vez no vuelva a suceder. Tenemos que correr limpiamente. A todos nos gusta correr duro, pero esto fue ridículo. Espera lo mismo la próxima vez. Russell respondió con frialdad, sin mostrar ningún remordimiento. Desde entonces, las cámaras han captado su frialdad en los Parc Fermé, en el paddock, en las ruedas de prensa. No comparten sonrisas, no comparten bromas, no comparten ni siquiera silencio. Y eso, en una escudería como Mercedes, despierta todos los fantasmas de 2016, cuando la guerra interna entre Hamilton y Rosberg terminó por desgastar a todo el equipo, incluyendo al propio Toto Wolff. ¿Y para qué repetir la historia, si puedes evitarla desde el principio? Por eso la figura de Andrea Antonelli aparece como la pieza natural para encajar junto a Max. El italiano fue promovido directamente por Toto Wolff, y desde antes de su llegada a la Fórmula 1 ya era apodado por la prensa como el próximo Verstappen, no solo por su velocidad bruta, sino por su precocidad, su sangre fría y su capacidad de adaptarse al entorno. En esta temporada 2025, Antonelli ya ha logrado su primer podio, un hito enorme para un novato. Y lo más importante, Antonelli no representa una amenaza para Verstappen, es joven, es moldeable, es una apuesta a futuro, y su presencia permitirá que Max se convierta en el verdadero líder absoluto de Mercedes, sin batallas internas, sin egos en guerra. Por eso, aunque Russell sea la opción lógica, Antonelli es la opción inevitable. A simple vista, el mercado de pilotos no debería moverse demasiado para 2026, con la nueva normativa técnica en el horizonte y el rediseño total de los monoplazas. La estabilidad pareciese la mejor apuesta para los equipos. Cambiar de piloto y de coche al mismo tiempo puede ser una receta para el desastre. Pero la Fórmula 1 no es una categoría que perdone la pasividad. Y si Max Verstappen cambia de escudería, la onda expansiva puede alterar todo el ecosistema. El primero en sentir el golpe sería George Russell, que como Sainz en su momento quedaría desplazado por una superestrella, un piloto de primer nivel sin asiento, con contratos ya cerrados a su alrededor y con pocas opciones obvias, y el equipo que más lo necesitaría es, irónicamente, Red Bull. Perder a Verstappen no solo significa perder puntos, títulos o carisma, significa perder al eje sobre el cual giraba toda la estructura, y en ese vacío no puedes improvisar, necesitas experiencia, consistencia, alguien capaz de rendir desde el primer gran premio. Pero ¿qué pasa con las opciones lógicas? Carlos Sainz está en plena reconstrucción en Williams, encontrando su mejor versión tras su salida de Ferrari. Volver a Red Bull, equipo del que fue desplazado sin contemplaciones, no está en sus planes. Valtteri Bottas ya vivió el desgaste de ser escudero en Mercedes, y ahora apunta hacia el proyecto de Cadillac, donde tendría otro estatus. Sergio Pérez, el más consistente en puntos después de Max durante años, fue maltratado internamente, blanco de comentarios racistas y de presiones absurdas, y aún podría encajar por experiencia, pero su probable vínculo con Cadillac descarta casi por completo un regreso a Milton Keynes. ¿Quién queda entonces? Russell, el desplazado, el huérfano del mercado. Un piloto veloz, aún joven, con experiencia en un equipo top y con la madurez suficiente para tomar las riendas de un equipo que se cae a pedazos. Pero aquí surge otra teoría inquietante. Si Max Verstappen está jugando a no rendir, presionando el disparador de sus cláusulas de rendimiento para escapar del contrato, ¿podría George Russell estar haciendo exactamente lo mismo? Tiene dos caminos: autosabotearse ligeramente, frenar su rendimiento, mantener a Max dentro del top 3 del campeonato para evitar que Mercedes active la salida y así mantenerse en su asiento. Pero George no conoce las demás cláusulas que sí podrían activar la salida del neerlandés, y esto sería como dispararse en el pie, o todo lo contrario, demostrar liderazgo, sumarse podios, cerrar el año en lo más alto posible, y así transformarse en el activo más valioso del mercado para 2026, sea para Red Bull, sea para Cadillac o para quien lo necesite. Y Russell, aunque hoy parezca sacrificado, podría ser el verdadero gran ganador del mercado de pilotos si juega bien sus cartas. No es solo una cuestión de resultados, la Fórmula 1 ya no es un deporte de lealtades, es un juego de poder. Y para 2026 ese juego va a reiniciarse por completo. La noticia de Sky Sports F1 fue más que una bomba mediática, fue el disparo de arranque para una guerra silenciosa que ya se libra en los despachos, en las fábricas y en cada reunión estratégica. Porque si Max Verstappen, el heredero del trono, decide cambiar de escudería, todo se reconfigura. Red Bull, otrora invencible, será una estructura mutilada, y lo peor, sin saber si Christian Horner estará todavía al mando, enfrentando la mirada escrutadora de sus propios empleados, con un paddock que ya no confía en su liderazgo, y un clan Verstappen que habrá tomado el control narrativo del mayor éxodo de talento en los últimos años. Mercedes, es posible que haya atraído a Max, pero la pregunta obligada es si también aceptará que el clan Verstappen se desarrolle en su garage. Y Red Bull, en el peor de los casos, enfrentando la temporada más dura de su historia, intentando reconstruir lo que alguna vez fue una dinastía. La Fórmula 1 de 2026 no tendrá piedad con los débiles. Y ahora, más que nunca, solo sobrevivirán los que sepan adaptarse antes de que caiga el telón.